Ya saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Yuldor Castro, pertenezco al programa de Administración de Empresas de la UNAD. A continuación, en este video vamos a tratar la problemática del texto Economía Civil desde una ética de la razón cordial. Bueno, vamos a ver brevemente la problemática que se nos plantea en este texto, que es básicamente la imposibilidad de plantear una economía civil en la economía actual, la economía política, en donde su principal protagonista es el Homo economicus. ¿Quién es ese Homo economicus? Pues en mayor o menor medida todos somos ese Homo economicus, porque todos estamos en busca de una etiqueta, de un reconocimiento social, de conseguir comprar un carro mejor que el del vecino, para obtener ese reconocimiento y para así ser felices. Entonces lo que se nos plantea en el texto es como cambiar ese chip del Homo economicus, de ser más conscientes de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la deshumanización que estamos sufriendo en busca de esas etiquetas, en busca de esas etiquetas, darnos cuenta el daño que le hacemos a nuestro prójimo, de cómo pasamos por encima de los demás para conseguir nuestros objetivos. Entonces, básicamente, eso es lo que la problemática que nos plantea en el texto a grandes rasgos. Para el caso colombiano, ¿cómo vemos esta problemática en el caso colombiano? Bueno, nosotros todos los días hablamos, nos quejamos de la corrupción del gobierno, que existe obviamente, de cómo, por ejemplo, en el caso de Brecht, la corrupción que hay, la corrupción que hubo en las elecciones, en el descaro que se tiene que el principal banquero del país, el hombre más rico del país, haya sido socio de esta corrupción, haya sido socio de este proyecto, del desfalco que hubo y de que ahora sin bastarles, nosotros con nuestros impuestos tengamos que pagar ese desfalco a la misma persona que nos desfalcó. Pero entonces, ¿qué pasa? Sí, existe una corrupción a grandes niveles, pero también tenemos que ser conscientes que somos culpables de eso, que existe una corrupción desde nuestras casas, una falta de ética desde nuestro hogar, desde educar a nuestros hijos y educarnos a nosotros mismos para mantener esa ética en cada momento de nuestra vida. Para que si queremos implementar una economía civil, tenemos que empezar por los actos pequeños. Por ejemplo, corrupción en cosas pequeñas. Mucho se ha hablado de, por ejemplo, una infracción de tránsito, de con 20.000 o 50.000 pesos nos podremos librar de ellas, pues estamos de acuerdo. Y como no le hacemos daño supuestamente a nadie, como la plata que pagamos, ¿para qué la pagamos? Si es para que el gobierno y los gobernantes se la roben, que en muchos casos es así, entonces formamos parte de esa avalancha de la corrupción, ¿no? Y después nos quejamos de por qué tanta corrupción. A todos nos parece una utopía no vivir en esa corrupción, de vivir realmente en una economía civil. La economía civil lo que nos dice es que nos preocupemos por el demás, nos preocupemos por el prójimo, nos preocupemos de conseguir como objetivos colectivos, que no pensemos solo en el individualismo. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso colombiano con el caso de La Guajira? Con los niños que aguantan hambre, con los niños que aguantan sed. Vemos, sí, muy triste la noticia, muy triste todo lo que pasa, pero ¿qué hacemos por ayudar? ¿Qué hacemos por aportar? Por ejemplo, ¿seremos capaces de donar el 10% de nuestros salarios para ayudarlos a ellos? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le corresponde al gobierno. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué busca también una economía civil? Generar esa confianza, crear esa confianza, el dar sin esperar recibir más que una gratitud. De eso se trata la economía civil, de que podemos dar de un espíritu de libertad, de dar sin esperar nada a cambio, de esa caridad que a veces surge, integrarla a la economía, porque la caridad existe. Por ejemplo, se nos habla de que los grandes filántropos del mundo comparten su riqueza, pero no es que sea un hecho aislado, sino que debemos tomar ese sentido de caridad e integrarlo a la economía. Por ejemplo, para entender un poco mejor la problemática que se nos brinda, debemos conocer las diferencias entre economía política y economía civil. ¿Sí? Se nos dice que toda economía tiene intercambio equivalente. Cada elemento que participa en la economía tiene un valor, o sea, un precio.
Esa es una de las condiciones de la economía. La redistribución, es decir, que cada elemento que forma parte del mercado se vuelve en un flujo circular. Es decir, que por ejemplo los salarios que se le pagan a un empleado, este empleado los usa para cubrir sus necesidades, para pagar salud, para pagar educación, para comprar alimentos y para comprar productos que producen otras empresas. Eso hace parte de la economía y es necesario que haya una redistribución. Lo que tenemos que procurar es que sea, lo que nos plantea la economía civil, es que sea una redistribución más equitativa, porque como lo vemos hoy en día, por ejemplo, el 1% de la población acumula la mayor riqueza del mundo. Eso es una desigualdad total. Entonces también debemos plantear los modelos económicos que tenemos hoy. No debemos irnos a los extremos. Por ejemplo, la economía política, en la economía se nos dice que debe ser eficiente, que debe ser equitativa y que debe ser de fraternidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con la economía política, entre comillas, es una economía eficiente porque es lo que nos ha funcionado hasta ahora. Pero ya analizando el caso sostenible, vemos que en el tiempo no va a ser perdurable ni sostenible. Por ejemplo, el socialismo nos promulga una política de equidad, pero se ha visto en el caso de muchos países que como se ha aplicado el socialismo, no es sostenible tampoco. Entonces, lo que realmente se quiere y lo que realmente la economía civil proclama es el sentido de la reciprocidad. La reciprocidad, lo que hablamos antes, en la economía civil se supone un espíritu de libertad, de elegir ayudar, pero no es ayudar como un gesto de caridad o filantropía, es integrar el concepto de la fraternidad a la economía. Así como elijo ayudar, nadie me puede obligar a reciprocar. Entonces es ahí donde entra la ética, es ahí donde entran los valores, ese compromiso con la sociedad, ese compromiso con nosotros mismos. Es que si recibimos algo tenemos que reciprocar de forma libre. Por ejemplo, nosotros no podemos aprovecharnos de la necesidad de los demás. Si, por ejemplo, hoy en día yo compro un carro y la persona no me paga, yo puedo acudir ante un juez para hacer que esa persona me pague. En la economía civil lo que se dice es que, por ejemplo, una persona tiene una necesidad, tiene un familiar enfermo y está vendiendo, digamos, un vehículo por X valor, 20 millones de pesos, y yo conozco esa necesidad. Entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Que como esa persona tiene urgencia de vender ese carro, yo se lo compro lo más barato que pueda. ¿Por qué? Para mi beneficio común. Porque yo después lo voy a vender y voy a ganar mucho más. Pero no tengo en cuenta la necesidad de la persona. Entonces, es eso. Es identificar la necesidad de la gente. Por ejemplo, alguien que va a comer a un restaurante, si no tiene que comer, no le dan comida. Pero entonces, si yo brindo algo sin esperar nada, si yo soy el dueño del restaurante y le doy un plato de comida a esa persona, sé que no va a recibir nada. Sé que lo único que puedo recibir es una gratitud. Entonces, es ese afán de pensar en los demás, de conseguir méritos colectivos, de no pensar solo en nosotros. Entonces, es así como podemos tener una equidad, una justicia y como lo decía el texto de la Universidad de Nápoles, podemos conseguir una sociedad más feliz. Entonces, como conclusión, debemos pensar si estamos dispuestos a participar en una economía civil, si estamos dispuestos a dar sin recibir, o sea, estamos dispuestos a dar solo recibiendo la gratitud, no esperar grandes beneficios a cambio. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ese 1% de la población que hablábamos, que acumula las grandes riquezas, solo recibe el 50% de sus ingresos, o el 10%, o el 20%, que no tiene, sí tiene diferencia en valor, pero no hace grandes cambios en la forma como pueden vivir? Pueden seguir siendo ricos, pero ayudando mucho a los demás, subiendo los salarios de sus empleados y así aumentando las posibilidades de que más personas crezcan y de que realmente seamos una sociedad feliz y sostenible. Entonces, como conclusión, sería eso. Bueno, aquí les presento un poco la bibliografía. Muchas gracias, compañeros, tutor. Espero que les haya gustado.